estamos aquí para iniciar el repaso de nuestra lección número 6, que lleva por título El amor de Dios por la justicia. Así que sea usted muy bienvenido y acomódese y acompáñeme hasta el final de nuestro maravilloso estudio, ya que tiene como propósito mostrarnos que Dios es amor y justicia. Es por eso que la primera parte de nuestro maravilloso estudio bajo el subtítulo Amor y Justicia, en Salmos 33:5 dice así: el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. El texto bíblico está claro. Nos dice que Dios ama la justicia. La tierra está llena de su amor. Pero tristemente, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, el ser humano ha distorsionado, ha comprendido mal el amor y la justicia de nuestro Padre eterno. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano dice, bueno, si Dios me ama, ¿por qué voy a sufrir la paga del pecado juntamente con el pecado cuando sea eliminado? ¿Qué clase de amor es ese entonces? Pero por otro lado, el ser humano dice, bueno, si Dios me ama, ¿por qué no me acepta tal como soy? Pues que me deje vivir como me plazca. El ser humano ha entendido mal el amor y la justicia de nuestro Dios. El amor y la justicia van de la mano. Son inseparables. ¿Por qué? Porque si Dios permitiera que el ser humano viva eternamente como le plazca, pues sería un Dios permisivo. Pero por otro lado, si Dios no juzgara a este mundo y no eliminara el pecado juntamente con el pecador, pues sería injusto. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos creído en nuestro Dios y lo hemos aceptado, pues con su ayuda estamos cambiando día tras día nuestra manera de vivir. Entonces sería algo injusto que nos deje vivir sufriendo en este mundo juntamente con los desobedientes. Por eso que Él, por amor a sus elegidos, por amor a los que han decidido tener otra forma de vida de acuerdo a su voluntad, pues no va a permitir que el pecado los siga agobiando, que las consecuencias del pecado los siga agobiando. Enfermedades, maltratos en el hogar, el esposo pegándole a la esposa, el ser humano asesinando, secuestrando, violando, pues Dios no lo va a permitir por amor a sus hijos que han aceptado su invitación de salvación. Es por eso que Dios va a poner fin al pecado y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor y de justicia. Y el verdadero amor exige justicia. Es por eso que tenemos que entender que si Dios va a poner fin al pecado y al pecador, es porque Él ama tanto y va a eliminar todo lo malo para que usted y yo podamos disfrutar de la eternidad sin angustia, sin dolor, sin necesidades. Pero mientras no llegue el tiempo del fin, usted y yo siempre vamos a enfrentar dificultades en la vida. Y es probablemente que usted, mi apreciada que me está escuchando, sea una mujer que está sufriendo al lado de un hombre que la está maltratando físicamente, verbalmente, psicológicamente y emocionalmente. Pues si está sufriendo injustamente los maltratos de su pareja, déjame decirte que Dios te ama y va a hacer justicia a tu favor. En algún momento Dios va
a juzgar a ese hombre y va a recibir su merecido. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él se preocupa por ti, no quiere que tú sufras. Y si eres un jovencito, una jovencita que está siendo abusada, Dios también va a hacer justicia a tu favor. Quizás nadie te cree, pero Dios va a hacer justicia, porque Dios te ama y se preocupa por ti. Y de pronto también seas una persona que ha sufrido mucho por conseguir lo que ahora tienes, con mucho trabajo, con mucho sudor, pero lo que has conseguido te lo están quitando. O tu negocio que por tanto esfuerzo lo has hecho crecer e injustamente ahora te lo quieren quitar, te lo quieren cerrar. Pero sabes, Dios te ama y por amor a ti, Él va a hacer justicia. Él no va a permitir que los malos, los opresores, salgan con la suya. Oh, Dios te ama, Dios me ama. Y por esa razón es que los justos esperan con ansias que Dios juzgue a este mundo y elimine el pecado para que entonces por fin podamos vivir en paz y eternamente. Pero mientras estemos en este mundo, confiemos en que Dios va a hacer justicia a nuestro favor. Ahora, en la parte del día lunes, bajo el subtítulo, Dios es totalmente bondadoso y justo. Deuteronomios capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. ¿Te das cuenta, mi apreciado y mi apreciada, que me estás viendo y escuchando? Que nuestro Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace es perfecto. Dios es fiel, Él no falla. Él ha prometido bendecirnos, ha prometido salvarnos. Y Él no solamente ha cumplido sus promesas, sigue cumpliendo y va a cumplir su promesa de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios nos ama, pero también Dios es justo. Él vino a morir por todos, pero no solamente Jesús vino a morir por todos, sino que también el Señor, pues, nos bendice a todos. Él no hace excepción de personas. El Señor, pues, se preocupa tanto por nosotros. Él trabaja arduamente para que nosotros podamos, pues, disfrutar de sus bendiciones, que podamos vivir una vida plena, gozosa de todo lo que Él nos da. Nuestro Dios, mi apreciado, que me escuchas, es bueno, es amor y es justo para con todos. Dios no manda el castigo. Dios no es quien te oprime. El sufrimiento viene por parte del enemigo, pero muchas veces el sufrimiento viene como consecuencia de nuestras malas acciones. Por lo tanto, no hay que echarle la culpa a Dios, porque Él es bueno, Él es fiel, Él es justo, Él es perfecto, y en Él, pues no hay maldad. El Señor es recto. Por lo tanto, confía en tu Padre Celestial. Si tienes alguna necesidad, pídaselo a Él, porque Él es bondadoso. Él te va a escuchar y te va a dar las súplicas de tu corazón. De pronto en estos momentos estás sin trabajo. Pídale a Él, Él te va a dar el trabajo que necesitas. De pronto en este momento estás sufriendo alguna enfermedad. Pídaselo a Él, Él te va a sanar, Él es bondadoso. Ah, pero yo no me congrego en ninguna iglesia, yo soy una mala persona. Dios es justo, Dios es bueno para con todos. Así que confía en el Señor, porque su palabra lo dice. Y si Él lo dice, pues hay que confiar en Él, hay que creer en su palabra. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo, El carácter inmutable de Dios. Dice Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio.
Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿Sabes? Dios no cambia en el sentido de su carácter moral. Él no cambia. ¿Y cuál es el trasunto del carácter de nuestro Dios? Pues son los 10 mandamientos. Por eso que los 10 mandamientos son inmutables. Los 10 mandamientos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios moralmente no cambia. Dios ha establecido su santa ley y hay que obedecerla. Él no va a cambiar en ningún momento su santa ley porque Él no cambia. Su carácter es inmutable. Oh, mi apreciado que me escuchas. Pero el ser humano piensa que Dios puede cambiar sus mandamientos. No, Dios ha dicho y sus mandamientos son eternos porque es el trasunto de su carácter. ¿Sabes? Dios es maravilloso. En lo moral, Él no puede cambiar, pero en lo relacional sí puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el texto bíblico dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está la respuesta a la pregunta, si Dios cambia o no cambia. ¿Sabes? Dios cambia, pero en lo relacional. Por eso dice que si hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad, pues Él, aunque haya pronunciado juicio, pero si ve un arrepentimiento sincero, Él se echa para atrás, ya no lleva a cabo su juicio. Te pongo un ejemplo. Dios, cuando envió a Jonás a Nínive, y Jonás decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, Dios había decidido destruir a Nínive. Si no se hubiese arrepentido, Él lo hubiera hecho. Pero cuando Jonás fue y predicó, Nínive se arrepintió. Toda la gente se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Dios no llevó a cabo su juicio. Él los perdonó. Bueno, ese es nuestro Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos ama. Y porque Él es un Dios justo y bueno. Por eso, mi apreciado, no hay que confundir el carácter inmutable de Dios con lo relacional con nosotros. Dios ha establecido sus mandamientos y Él por ningún momento va a cambiar, porque ese es el trasunto de su carácter. Pero en cuanto al ser humano pecador, si éste se arrepienta de corazón y vuelve a Dios, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a restaurar, lo va a redimir. Por eso, mi apreciado, es verdad que Dios ha dicho que va a poner fin al pecado y va a destruir el pecado y sus consecuencias. Y todos aquellos que se abrazan al pecado, pues van a ser destruidos. No porque Dios no los amó, porque Él no les dio la oportunidad de la salvación, sino porque ellos no quisieron. Pero ahora, si usted se arrepienta de corazón y vuelve a Dios, Dios es bueno. Dios te va a perdonar y te va a dar la oportunidad, esa chance de no recibir el castigo eterno. Mis apreciados, el Señor puede cambiar relacionalmente, pero moralmente Dios no cambia. Así que entendamos esta parte. Dice 2 de Timoteo 2:13 así: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Nota, en lo relacional, aunque tú seas tan infiel, pero Dios sigue siendo fiel contigo. Si Él ha prometido bendecirte, pues te va a bendecir. No importa si eres un hombre infiel, Dios siempre va a ser fiel para contigo.
Oh, mis apreciados, el Señor es bueno para con todos nosotros. Ahora, en la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Un Dios arrepentido, dice el libro de Éxodo capítulo 32, verso 14 así. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Hay otras versiones que dicen que Dios se arrepintió. Podemos entender esta parte como si Dios fuese un hombre como nosotros, pero Dios no es hombre para arrepentirse. O sea, en cuestión de que usted y yo, que somos pecadores, pues sí, nos debemos de arrepentir de lo malo que hacemos, del pecado. Pero cuando el texto habla de que Dios se arrepiente, no se trata de que Dios sea como un hombre pecador que se arrepienta. No, aquí el pueblo de Israel había apostatado porque había hecho un becerro de oro, dice la Biblia, y lo habían adorado. Por lo tanto, la ira de Dios se desató y Dios le dijo a Moisés que destruiría a ese pueblo. Pero cuando Moisés intercedió por el pueblo, inmediatamente Dios pues se arrepintió de lo que había pronunciado sobre su pueblo. O sea, en otras palabras, Dios le dio una chance y ya Dios ya no destruyó al pueblo. Por eso dice el texto que el Señor se calmó, se arrepintió y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿Te das cuenta? Entendamos esta parte. Dios es un Dios amoroso y justo. Dios es bueno. Dios no va a castigar a aquel que se arrepienta, pero de corazón. ¿Por qué? Porque Él es amor. Pero si no se arrepienta, pues obviamente, aunque lo ama, pues va a tener que sentenciar juicio, porque es un Dios de justicia. Así que mis apreciados, Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Que Dios nos ayude a usted y a mí a poder perseverar en este camino que nos lleva a la salvación eterna. Pero si usted todavía no ha aceptado a nuestro amado y Salvador Jesucristo, pues le invito a que lo haga, a que se arrepienta de corazón y vuelva al Señor para que no reciba pues el castigo eterno en el tiempo del fin. Aferrarnos al amor y a la justicia. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte de nuestro estudio. En San Mateo capítulo 5, verso 43 dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Aquí el texto bíblico está hablando sobre el amor, y nos está diciendo que Dios ama aún a los que lo odian, aún a los que lo rechazan. Él los ama. Y por esa razón es que Él deja salir el sol y hace caer la lluvia sobre sus enemigos, sobre los malos. Ese es el amor infinito de nuestro Dios. Pero también Dios es justo. ¿Por qué? Porque, bueno, Él no va a permitir que estos sigan con su opresión, con su odio, con sus maltratos. Por eso es que Él va a hacer justicia en el tiempo del fin. Pero el Señor quiere que usted y yo nos aferremos a ese amor infinito y a esa justicia maravillosa. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra única esperanza es que Dios haga justicia a nuestro favor en el tiempo del fin. Y eso pronto ocurrirá. Pero ahora, mientras vivamos en este mundo, el Señor nos pide que nosotros también reflejemos ese amor, que amemos a los que nos odian, que amemos a los que nos hacen daño.
o nos han hecho daño, y que también seamos justos con ellos. Si ellos vienen a disculparse, a pedirnos perdón de lo que nos han hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues hay que amarlos, y el amor nos lleva pues a perdonarlos, a aceptar su disculpa, pero también que podamos estar a favor de los que sufren, de los que son oprimidos, y hay que hacer justicia, hay que actuar, hay que ir a las autoridades si es necesario. Mi apreciado, qué maravilloso es el amor y la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su amor y su justicia son inseparables, y por eso que su amor exige justicia, y por eso que Él no va a permitir que sigamos siendo oprimidos, que sigamos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero también por otro lado, el Señor es bueno y es bondadoso, es justo. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de lo malo que somos, nos bendice y nos ofrece la salvación a todos. El Señor es bueno con nosotros y Él nos va a perdonar si realmente vamos a Él arrepentidos, y Él nos va a dar la salvación eterna. Y así llegamos, mi apreciado, a la parte final de nuestro estudio. Pero antes, recuerda apoyarme con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestro video para que otros puedan disfrutar de las enseñanzas maravillosas de la palabra de nuestro Padre eterno. Y a usted que todavía no se ha unido a nuestra familia espiritual, le invito a que se una, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, y no te olvides activar la campanita de notificación para que cuando suba el próximo estudio pues puedas recibir la notificación, y así juntos disfrutar de las enseñanzas maravillosas de la palabra de nuestro Padre eterno. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios siga prosperando todo lo que toque en tus manos, hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio. Hasta pronto.